Un fraterno saludo a todos nuestros hermanos de la Iglesia para continuar en el estudio de las Escrituras en este día. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que estés con nosotros ahora y en todo momento, para que seas tú dándonos la claridad, tocando, Señor, nuestros corazones y nuestras mentes, para comprender tus enseñanzas y entender realmente el sentido de tus palabras. Hoy continuaremos, mis estimados hermanos, en el estudio que habla sobre cómo un cristiano enfrenta al mundo. Y estábamos hablando en la última parte sobre el evangelismo. Hoy continuaremos hablando del evangelismo. Y el evangelismo es justificado por el amor que debemos tener a Dios. El amor propio da lugar al egocentrismo. El amor por los perdidos fallará con aquellos a quienes no podemos amar y cuando las dificultades parecen insuperables. Solo un profundo amor por Dios nos mantendrá siguiendo su camino, declarando su evangelio cuando los recursos humanos fallan. ¿Por qué nos cuesta evangelizar especialmente cuando somos nuevos creyentes? El temor al hombre. Sin duda, todos conocemos hasta cierto punto el temor al hombre. Tal miedo puede resultar debilitante, especialmente cuando se trata de compartir el evangelio. Esto es especialmente cierto para los nuevos creyentes, que tienen buenos amigos o familiares que no conocen a Cristo y probablemente tienen dificultades para entender el cambio en tu vida. De hecho, puede no gustarles para nada. El temor a la insuficiencia, a la falta de conocimiento, al dominio de las Escrituras. Esto es uno de los mayores obstáculos que nos impide, particularmente creo, a los nuevos creyentes. Es fácil dejar que el miedo a no ser capaces de contestar todas las preguntas que alguien pueda dirigirnos nos embargue. Por tanto, simplemente no entablamos conversaciones con la gente de forma que se preste para compartir el evangelio. O podemos todavía pensar que nosotros somos indignos debido a nuestro pecado de compartir el evangelio. O estamos demasiado ocupados. Esta es tal vez la acusación más grave sobre la razón de por qué podemos fallar en compartir las buenas nuevas con otros. Si no fuera una acusación tan evidente contra los cristianos, debería o sería casi inconcebible que después de haber recibido una nueva vida en Cristo, pudiéramos de alguna manera dejar de compartir el evangelio simplemente porque estamos demasiado distraídos o desinteresados. Pero el hecho es que la vida, especialmente en la ciudad después de Cristo, va a 100 millas por hora. Es más fácil perder de vista de por qué estamos aquí y nuestro deber de compartir el evangelio con los demás. Hay probablemente muchas razones más que podríamos dar y seremos tentados a dar durante toda nuestra vida en cuanto a por qué la evangelización resulta difícil para nosotros. Sin embargo, como cristianos, debemos darnos cuenta de que si el evangelismo es una forma primaria en la que Dios trae personas a sí mismo y por lo tanto avanza su reino, entonces Satanás usará todo a su disposición para mantenernos lejos de compartir el evangelio. Cuando consideres tu propia obediencia en el evangelismo, debes orar para que Dios te dé conocimiento y liberación de los impedimentos a su obediencia.
Es un evangelismo fiel. El contenido es importante. Mientras tratas de ser obediente en el evangelismo, puede que te cruces con ayudas evangelísticas que estén llenas de técnicas para que las personas tomen una decisión por Cristo. Pero fundamentalmente nuestro trabajo como embajadores de Cristo es proclamar el mensaje de Cristo. Y en última instancia, como sea que decidas compartirlo con un no cristiano, debes resistir la tentación de ser ambiguo en cuanto a lo que significa ir en pos de Cristo y sus implicaciones. Sin el mensaje de arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo y anda en una nueva vida, no hay ningún mensaje cristiano. Si lees en Hechos acerca de los esfuerzos evangelísticos de Pablo, a todos lados que Pablo va, él proclama el mensaje de la demanda de Dios sobre nuestras vidas, nuestra necesidad de arrepentimiento y de fe en Cristo. Por tanto, cuando tengas la oportunidad de compartir el Evangelio con un compañero de trabajo o un miembro familiar, sé lo más claro posible sobre el mensaje del Evangelio. Por más bien intencionadas que seamos, haremos un gran perjuicio a las personas en nuestro evangelismo si no estamos claros acerca de lo que el Evangelio conlleva. Cuando la gente escucha a cristianos y no entiende lo que realmente es, de qué están siendo salvos y por qué Cristo murió por ellos, en este sentido mismo, tu testimonio en sí mismo no es evangelismo. A primera vista, esto puede parecer controversial. Ciertamente no queremos subestimar la importancia de cómo alguien fue convertido y de la diferencia que Cristo ha hecho en su vida. En Hechos 26, Pablo hace gran uso de su historia de conversión y su vida en Cristo cuando compadeció en juicio ante el rey Agripa. Pero lo importante es, él no se detiene allí, sino que continúa hablando sobre el mensaje que le fue confiado para decir a los demás. Él expone el Evangelio. Vivimos en una cultura donde la experiencia individual es la autoridad final. Hablar simplemente de nuestra experiencia sin una presentación clara del mensaje del Evangelio puede conducir a una respuesta como la que recibí de un compañero de trabajo un tiempo atrás. Esto es bueno para ti. Yo realmente estoy interesado en el budismo. De alguna manera debemos ser claros sobre cómo nuestra experiencia se relaciona con las características del Evangelio. En tercer lugar, cómo vives importa. Esto simplemente refuerza nuestra discusión anterior sobre la importancia de cómo vivimos. En el libro de Donald Whitney, Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana, escribe: el testimonio cristiano más poderoso siempre ha sido el discurso de la palabra de Dios por uno que vive la palabra de Dios. Aunque el cambio en cómo hablamos y actuamos desde nuestra conversión nunca es suficiente para evangelizar, es la mejor y más auténtica herramienta que tenemos a la hora de compartir el Evangelio. Nuestras vidas o autentican o aparentemente invalidan las buenas nuevas al mundo. Por último, deberíamos destacar que Dios hace la conversión. Recuerda que hay una diferencia entre el trabajo de Dios y tu trabajo. Nuestro trabajo, como Romanos 10 indica, es predicar el Evangelio fielmente, pero Dios, a través de su Espíritu Santo, hace la conversión. Esta verdad debe fortalecer nuestra dependencia de Dios cuando nos damos cuenta
que el hecho de que cualquiera de nosotros haya salido de la oscuridad a la luz es un milagro de Dios. Y finalmente, que Dios hace la conversión debe darnos gran comodidad al compartir el Evangelio. Si tienes un amigo o familiar no salvo que no está abierto a Cristo, puedes tener plena confianza de que Dios tiene el poder de cambiarlos. Nadie está sin esperanza. También debería aliviar la carga que a veces ponemos sobre nosotros mismos por ver a otros venir a Cristo. No confundas tu trabajo con el trabajo de Dios. Incluso tan imperfectas como nuestras palabras a veces puedan ser, podemos tener confianza en que Dios puede tomar esas palabras débiles y convertirlas para su gloria en la salvación de otros. Nuestras últimas consideraciones sobre cómo podemos mejorar en el evangelismo. Aparte de recibir formación sobre el mismo, debemos orar por oportunidades para evangelizar. Sé que he encontrado en mi propia experiencia que hay una fuerte correlación entre orar por oportunidades para compartir el Evangelio y las oportunidades que realmente suceden. Esto se debe en parte a causa de la fidelidad de Dios en responder oraciones, pero también es probable que sea un resultado de simplemente estar más consciente de las oportunidades. Probablemente las oportunidades están todas a nuestro alrededor. La pregunta es si las vemos. Ora para que Dios abra los ojos para ver esas necesidades espirituales de los que te rodean. Y luego, como Pablo exhorta a los cristianos en Colosenses 4:5, aprovecha al máximo cada oportunidad que tienes. Una tercera recomendación es ser paciente y persistente. La mayor parte del evangelismo ocurre durante un largo periodo de tiempo, no de una sola vez, aunque siempre deberías estar preparado para presentar el Evangelio. No te sientas como un fracaso o abandones toda esperanza, sino lo cubres todo de una vez. Vivimos en una era postcristiana, donde la mayoría de la gente que vamos a encontrar y con las cuales vamos a conversar tienen un montón de ruina intelectual y espiritual que necesita ser limpiada. Por supuesto, Dios puede cambiar corazones en un instante al escuchar el Evangelio, pero a menudo toma tiempo y esfuerzo para llevar al punto donde realmente incluso entienden las implicaciones del Evangelio. Seamos pacientes y persistentes y continuemos dependiendo de Dios en oración por esas oportunidades. En la mañana de hoy, mis queridos hermanos, culminamos este tema y pedimos que sea el Espíritu Santo colocando todas estas enseñanzas en nuestro corazón, pero también en nuestra voluntad para hacer la ordenanza que Dios mismo nos ha dado, el evangelizar a otros. Que tengan buen día, mis queridos hermanos.